Buenos días, iglesia. Ya estamos aquí en el servicio de la Iglesia Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas. Bienvenidos desde las casas. Aquí tenemos un buen grupo aquí con algunas visitas. Bienvenidos a las visitas hoy. Hoy tenemos un tiempo de canciones y nuestro propósito siempre es alabar a Dios. Y tenemos este tiempo juntos. Quiero leer Isaías 40, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El grupo de alabanza hoy, ellos tienen un paquete de canciones que vamos a cantar de dos aspectos de Dios: su grandeza, el poder de Dios, pero también su amor para con nosotros. Entonces vamos a cantar de los dos lados de Dios: un Dios poderoso, pero también un Dios muy íntimo con nosotros que quiere una relación con nosotros. ¿Okay? Entonces vamos a orar para comenzar. Señor, grande eres tú, Señor, con mucho poder. Tu entendimiento es infinito, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto en esta semana la palabra tuya, la palabra de bendición, la palabra de la mano de provisión, la mano de salud. Y hemos visto, Señor, tu mano, Señor, y gracias por eso, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Este tiempo es tuyo, Señor. Úsalo para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Voy a pedir que nos pongamos en pie aquí y vamos a cantar nuestra primera canción, El Señor de los Cielos, enfocando en su grandeza. El Rey de los Reyes será Él. Estamos hablando de su grandeza. Pero también cuando estamos hablando de su relación con nosotros, ese amor. Timoteo 3:16 es un verso muy famoso. Hablando de Cristo, grande es el misterio de la piedad. Y cuando estamos hablando de ese misterio, Pablo va a explicar aquí que Él, Dios, Él fue manifestado en la carne a través de Cristo, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Salvador. Y vamos a cantar, es Jesús. Nada ni nadie puede separarnos de su amor.
Jesús, mi roca fiel, es Dios, mi eterno Padre, es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, mi roca fiel, es Dios, mi eterno Padre, es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Siempre a Él le confiaré. Es Jesús, mi roca fiel, es Dios, mi eterno Padre, es Él, mi fe descansa en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar el Dios poderoso? Cuando pensamos en el poder de Dios, siempre pensando en su creación. Vemos el mar, vemos los árboles y todo. Nosotros somos su creación y pensamos que Él es muy poderoso en eso. Pero también personalmente ya tenemos el poder en nosotros. Algunos versos que hablan de, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Nuestra salvación es un producto del poder de Dios. Y porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pedro en su carta dice que el Espíritu Santo nos da el poder y el querer a hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos acceso al poder para vivir día tras día haciendo su voluntad. Y vamos a cantar, eres todopoderoso, de creación, pero también a nosotros también, día tras día en su poder. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor.
Cuando cantamos Eres Todopoderoso, Señor, y estamos cantando Él, pero ¿por qué estamos aquí juntos? Y en el libro de Romanos 5 hay algunos versos que tienen el mismo tema. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Otro verso, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y el verso famoso, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Leemos aquí, nosotros, impíos, enemigos, débiles, pecadores, del lado de Dios, y Cristo murió por nosotros. Él fue a la cruz para morir y pagar el precio por los impíos, pecadores, enemigos de Él, nosotros. Y por eso nuestra respuesta debe ser adoración y una actitud de gratitud expresando, gracias Señor por tu sacrificio, pagando precio. Y nosotros tenemos vida a través de ese sacrificio. Por eso estamos aquí animando, exhortando unos a otros a seguir adelante, recibiendo el amor de Dios. Y nuestra respuesta, adoración a Él y dar nuestras vidas a Él. No podemos repagar eso, pero cantemos dos canciones aquí que hablan de ese amor de Dios y también una canción que habla de su amor a través de la cruz. Dios muestra su amor presente hoy en día, muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vamos a cantar de su gran amor a través de la cruz. Dios, en un sentido, Dios castigó a sí mismo por nosotros en la cruz. Y por eso tenemos que agradecer a Dios por eso. Dos canciones del amor de Dios para nosotros. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, el que Dios tiene para
Oremos. Padre nuestro, que podemos decir, Señor, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, Señor, para amarte, para servirte y para seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con la esperanza, la confianza que tenemos en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por este grupo, Señor, que tu nombre sea glorificado en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Ahora tenemos un tiempo para los miembros, para los hermanos aquí, el tiempo de la ofrenda. Y el hermano Arturo va a guiarnos. Buenos días. Tenemos el tiempo de las ofrendas. Voy a leer en Mateo la parábola del tesoro perdido. Nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La parábola del tesoro escondido es una de muchas referencias en las que Cristo menciona el reino de los cielos. También es una de muchas referencias en la que menciona el dinero y las posesiones. Jesús también enfatizó el dinero y las posesiones porque Él vio una conexión fundamental entre nuestra vida espiritual y cómo nosotros pensamos del dinero y cómo lo administramos. Nosotros tratamos de separar nuestra fe de nuestras finanzas, pero Dios lo ve como inseparable. Para Dios es importante esto, para Dios es algo primordial, Dios nos manda, permítame un segundo, Dios nos dice que Él ama al dador alegre, Él ama a aquella persona que da conforme a su corazón, no conforme a lo que el hombre quiera ver, sino que lo que su corazón, lo que en su corazón esté para dar. Entonces, si me ayudan a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana a usted, Señor. Gracias primeramente por darnos la vida. Gracias primeramente por darnos un nuevo día en el cual podemos amanecer, en el cual pudimos ver la luz, en el cual pudimos ver a nuestra familia, podemos regocijarnos con ellos, podemos estar aquí, Señor. Gracias por esta semana que está por transcurrir. Gracias porque hemos visto su fidelidad, hemos visto su provisión, tanto económica como en salud, Señor. Hemos visto que nuestras alacenas han suplido, usted ha suplido las necesidades. Gracias, Padre, por los trabajos de mis hermanos. Gracias por las fuentes de ingresos de cada uno, Señor. Bendígalas, Padre. También, Padre, queremos que bendiga estos diezmos y estas ofrendas, porque son para usted. Usted que merece toda honra y toda gloria, pero también merece de lo que es suyo,
de lo que usted nos ha dado, que es usted merecedor. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Hay una caja allá atrás para recibir las ofrendas aquí. Seguimos en la adoración con el mensaje, predicación a través de nuestro pastor, Carlos Samuel. Gracias, hermano. Muy buenos días, qué gusto verles una vez más en esta mañana que tenemos este tiempo de nuestro culto, nuestro servicio a nuestro Dios. Muchas gracias a nuestro hermano Robert por el tiempo de la dirección, también gracias a nuestros hermanos en la alabanza que estuvieron ministrando mi corazón también a través de estos preciosos cantos, siempre recordando el sacrificio de nuestro Señor, recordando su gran amor, su gran poder también en favor nuestro. Gracias, hermanos, y también cada uno de los que, de alguna u otra manera han estado ayudando para que podamos tener también las transmisiones, y aquellos que nos siguen desde casa también, qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, quisiera iniciar este mensaje diciendo algo que quizás es obvio para todos nosotros. No es un secreto para ninguno de nosotros que la situación que estamos enfrentando en el día de hoy es una situación caótica. Desde que ha iniciado el tiempo de la pandemia, hemos estado viendo un caos, y no solamente aquí en México, pero en todo el mundo. Estamos viendo un caos entre las naciones, un caos económico, un caos en sistemas de salud, un caos político también. Por todos lados es verdaderamente un desorden. Si uno quiere ver algo que realmente le dé miedo, hoy no necesita buscar una película de terror, solamente busque la sección de noticias y vas a salir igual de espantado que en la peor película de terror. ¿Por qué? Porque las noticias en nuestro país realmente son tristes, son lamentables. Uno no puede estar revisando las noticias sin encontrarse que hay una joven más desaparecida en nuestro país, que encontraron un cuerpo nuevo o una fosa nueva de donde habían cuerpos y que están tratando de identificarlos. Sé que estamos curados de espanto y todo, pero esto es verdaderamente vergonzoso y difícil. Estamos viviendo en una situación realmente caótica en el país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en el mundo entero. Y cuando yo veo esa situación, me pregunto, ¿qué puede decir nuestro Señor Jesucristo a nosotros, la iglesia, en este tiempo? Porque queriendo o no la cosa, hermanos, nosotros no somos impermeables. No somos como que si esto no nos afecta. Al contrario, está afectando su economía, está afectando su salud, está afectando la manera en que piensa, está afectando su paz, su tranquilidad. Más de alguno de aquí ha sido afectado en su trabajo. Esta situación nos está afectando. Y la pregunta es, ¿qué dice Cristo para su iglesia en momentos como este? Y precisamente el pasaje del día de hoy tiene algo que decir a nosotros en esta situación. Así que si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. En esta serie que hemos llevado, llegamos ya al capítulo 6 y estamos en esta porción del versículo 45 al versículo 52.
Cuando usted lo encuentre, quiero pedirle por favor si me acompaña poniéndose de pie, y mientras yo voy dando lectura, si por favor me puede también seguir con su vista, y después de ello vamos a orar que el Señor nos ayude a entender su palabra en esta hora. Dice Marcos 6, 45 al 52, voy a leer en esta versión, Reina Valera, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nuestro gran y todopoderoso Señor, Creador de los cielos y de la tierra, el Señor que formó del caos de la tierra todo lo que hoy vemos que existe, que separó las aguas de la tierra, que hizo la luz, que formó las estrellas, que pobló este lugar que estaba en caos. Oh Dios grande y excelso, hoy nos dirigimos a usted, pues nos encontramos en gran caos, una tormenta verdaderamente, no solo para nuestro municipio, pero para todo el mundo. Oh Señor, que nuestros ojos puedan mirar a Cristo y que podamos contemplarle a Él con sus pies sobre el agua, dominando el caos, siendo Señor sobre toda la creación. Ayúdenos, Señor. Es esta la visión que necesitamos. Es esta la imagen que necesitamos que usted imprime en nuestra mente y corazones, para que nuestros corazones no estén con temor, pero que tengamos confianza. Oh Señor, ayúdenos que su Espíritu infunda estas verdades en nuestro corazón. Se lo pedimos en su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, hermana. Como usted se habrá dado cuenta, esta es una de las historias más conocidas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quizá ayudándole un poquito, usted recuerde esa escena donde Pedro ve al Señor caminando sobre el agua y le dice Pedro al Señor: bueno, yo quiero ir allá, manda que yo vaya allá contigo. Y por unos pasos Pedro baja de la barca y alcanza a avanzar un poquito hacia el Señor hasta que ve los vientos y entonces se empieza a hundir. Quizá usted ya recuerde esa escena y entonces le parezca más familiar lo que nosotros acabamos de leer. Bueno, eso se encuentra en el Evangelio de Mateo, pero nosotros nos vamos a concentrar en el Evangelio de Marcos. Y cuando nosotros vemos este milagro, hay una dificultad con la que tenemos que lidiar, y es la dificultad de hacia qué apunta este milagro. Porque los milagros de Jesús eran señales, y una señal, sabemos, nos indica hacia un lugar. Si Él está sanando a los enfermos, entonces nos está indicando que Él es el sanador. Si Él está expulsando a los demonios, como vemos que está sucediendo en el Evangelio de Marcos, Él se está apuntando a todos esos milagros o esas señales hacia que Jesús es el Rey que viene a traer su reino a esta tierra. Y cada milagro nos empieza a apuntar hacia algo acerca de Él. Esto especialmente es notorio en el Evangelio de Juan. Pero también aquí tenemos que hacer la pregunta: ¿hacia qué apunta el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas? Está difícil responder esa cuestión, está un poco difícil, pero yo espero que mientras nosotros vamos viendo las Escrituras podamos dar respuesta a eso, porque no solamente queremos saber
¿hacia qué señala? Sino cómo influye eso en su vida y en la mía. ¿Cómo influye saber hacia qué apunta este milagro? Y bueno, el texto nos marca dos escenas muy claras en esta porción. Una escena es donde los discípulos están sin Cristo en la noche, solos en una barca, y la otra escena es en la madrugada, cuando ya está Cristo con ellos en la barca. Así que vamos a dividir nuestro texto en esas dos escenas sencillas. La primera, entonces, los discípulos en la noche sin Cristo. Este es uno de esos días antes de que lleguemos a la noche. Este es uno de esos días que la Biblia los describe muy ampliamente. Hay otros relatos en los evangelios donde de un momento a otro pasan 3 meses, 4 meses, pero este es un día largo. Y digo que es un día largo porque posiblemente comienza en el versículo 34. Está el Señor Jesús, están los discípulos en la barca, llegan y hay una multitud de gente esperándoles. Nos dice más adelante, versículo 35 al 36, que los discípulos, ya que vieron a esta multitud y Jesús empezó a enseñarles, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ya despídenlos, ya es muy tarde, despídenlos para que vayan a su casa a comer. Ya siendo tarde, alguien se presenta con 5 panes, 2 peces, Jesús hace un milagro para que más de 5,000 varones, nuestro hermano Robert nos sacaba el cálculo que posiblemente hasta 12,000 personas comieron del milagro de la multiplicación en esa ocasión. Entonces, era un día largo porque todavía ya siendo tarde, los discípulos entonces empezaron a repartir la comida. Así que para cuando ya los discípulos son despedidos por el Señor, seguramente ya estaba entrando la noche. Ahí en el versículo 45 de nuestro pasaje, 45 y 46 dice: enseguida, o sea, ya que había hecho el milagro, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora, llegando a este punto, leyendo solamente el Evangelio de Marcos, no podemos entender por qué Jesús manda a sus discípulos por delante. No podemos llegar a ninguna conclusión viendo solamente el Evangelio de Marcos. No podemos entender por qué Él los deja y se queda solo. Ni siquiera nos da una pista de entender por qué Jesús despide a la multitud si ya por fin estaban comidos. Pero si leemos en un pasaje paralelo, desde el ángulo del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, ahí podemos encontrar una pista por qué Jesús mandó por delante a sus discípulos. Nos dice 14 y 15: aquellos hombres, entonces, viendo la señal de la alimentación milagrosa que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que parece que Jesús estaba protegiendo a sus discípulos. ¿De qué los estaba protegiendo, pastor? Habían aproximadamente 5,000 hombres que estaban empezando a pensar: ese hombre que nos dio de comer a todos nosotros, sería bueno que fuera nuestro rey. Y empezaba a correr el rumor entre esto en multitud de hombres. Y los discípulos que tenían en su mente que Jesús podía ser un gran líder político. Así que probablemente si estos rumores empezaban a llegar a oídos de los apóstoles dirían: pues sí, si Él es rey, nosotros somos, pues tal vez, no sé, nos toque algún hueso por ahí, ¿no? Entonces el Señor sabe que ellos no van a poder lidiar con eso. La presión va a ser demasiado fuerte sobre ellos. Y dice allí en el texto que Jesús los hizo entrar. Y la palabra es fuerte allí. La palabra es los forzó.
Casi puedo imaginar al Señor ahí ayudándoles, súbanse, ándele, por favor, ¿qué les falta? Empujándolos a subirse al barco, ándale, por favor, vayan a Betsaida, allá los espero, y si no, vayan a otro lugar. Ya vamos a ver en la próxima predicación que no llegaron a Betsaida, sino en otra parte. Pero el Señor los estaba empujando. Y si podemos pensar que en alguna manera el Señor se vio afectado porque tanta gente venía hacia Él, podemos entender también el hecho de que Él se fue al monte a orar. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que una de las tentaciones del diablo fue que si Cristo se postraba y le adoraba, le iba a ofrecer todos los reinos del mundo. En palabras sencillas, el diablo le estaba diciendo: yo te voy a ahorrar el camino de la cruz. Tú no tienes que ir a una cruz, yo te voy a hacer rey, le dijo el diablo. Y la misma tentación se estaba presentando aquí. La gente estaba viéndolo como rey y básicamente le estaba diciendo: no tienes por qué ir a la cruz, te podemos hacer rey. Y no me extrañaría que en ese caso entonces Jesús haya decidido tomarse un tiempo para ordenar nuevamente las cosas, y aun cuando la cruz era algo tan duro y tan difícil, decir: ese es mi camino. Antes de la corona de gloria hay una cruz que tengo que cargar. Y me parece a mí personalmente que fue esa la razón por la que el Señor se quedó solo y mandó a sus discípulos para ir por delante de Él. Con esto dicho, hermanos, nos quedamos ahora sí con la escena completa en el versículo 47. Ahí nos dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Noten estas dos ubicaciones: la barca, los discípulos allí en medio del mar en la noche, y Jesús en el monte orando. Mire, si usted lo piensa bien, este versículo quizá ni siquiera hubiese sido necesario, porque ya uno se imagina la escena. Si Jesús los despidió y dice que se fue al monte a orar, ¿para qué necesitamos un versículo más que nos diga lo que ya es obvio? Pero creo que aquí hay un énfasis. En lo obvio muchas veces hay un énfasis, y el énfasis es: el escritor quiere que nosotros contemplemos esta escena. Allí están estos hombres que decidieron seguir a Jesús solos, mientras su Señor está en otro lugar. Y a esto se agrega lo que dice en el versículo 48, estaban remando. Si quiere así, o si quiere con uno solo de los remos, ¿verdad? Estaban remando, y dice que el viento les era contrario. No podían avanzar absolutamente nada. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo la he tenido en una ocasión. El mar delante, avanzando media hora, solo para darnos cuenta que apenas había avanzado un poquitito por ahí. Es frustrante. Pero sentir eso por horas, más frustrante. Allí se encontraban los discípulos, con esa dificultad, mientras el Señor estaba en un monte orando. Hay quien dice que esta escena nos pinta un cuadro de la iglesia en la actualidad. ¿Cómo se encuentra la iglesia en la actualidad? Dicen muchos, la iglesia se encuentra en un mundo oscuro, remando contracorriente, fatigada, mientras el Señor está en los cielos intercediendo por su pueblo. Hay quien dice que entonces esta escena es una escena muy vívida para la iglesia en la actualidad. Y si bien nuestro panorama pues no me parece que sea tan sombrío como el que se describe, sí, hermanos, estamos enfrentando una gran dificultad con esto de la pandemia. He escuchado testimonios de pastores que, así como los discípulos, están fatigados, están cansados. ¿Por qué están tan cansados? Bueno, algunos de ellos han dejado de recibir sus pagos y entonces han tenido que dejar de dedicarse de tiempo completo al servicio de la iglesia. Hay otros hermanos, pastores, que tenían grandes planes para la iglesia. Uno de ellos comentó en cierta ocasión: tengo un año que agarré la iglesia
y tenía muchos planes para poder lograr compenetrarme con la iglesia y relacionarme con ellos, pero ahora solo los puedo ver a través de cámaras a distancia. Y se sienten frustrados de decir, no pude llevar a cabo ese plan que tenía para poder unirnos como iglesia después de una gran dificultad que hemos tenido que atravesar. Hay otros que se sienten desesperados porque en ciertos estados del país las regulaciones son muchísimo más exigentes que las que tenemos aquí. Y estos pastores están frustrados diciendo, necesitamos un permiso especial, pagar esto, que nos revisen aquí, que revisen allá, y que no podemos hacer así, que no podemos hacer allá. Pues parece que no quieren que tengamos cultos. Pastores que se sienten frustrados, pastores que también están en conflicto de por qué él sí se reúne y yo no me reúno. Es una situación difícil y para muchos pastores están remando, fatigados, y no ven que avancen absolutamente nada. Por otro lado, la pandemia también ha estado depurando a los que nomás decían seguir y servir al Señor por pura religiosidad. De manera que un menor grupo dentro de las iglesias ha tenido que asumir una mayor carga de la misma. Hablando de cuestión económica, cuestión financiera, en todos los sentidos se ha cargado más el trabajo sobre un pequeño grupo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La iglesia se está fatigando, está remando contra corriente y se está fatigando. Así que cuando veo a los discípulos que están en medio del mar, están batallando y están luchando, me pongo a pensar, bueno, eso se parece quizá un poco a nuestra situación. Y eso a mí me prepara, no sé ustedes, pero a mí me prepara decir, bueno, Señor, ¿qué hiciste con ellos en aquel momento? Porque si tú hiciste algo con ellos, entonces ese algo también tiene que ver con usted y conmigo el día de hoy, ¿no es cierto? Si ellos se encontraban allí solos y fatigados, haciendo la obra porque al final estaban obedeciendo a Cristo, y usted tuvo algo especial con ellos, Señor, eso algo es lo que necesitamos en el día de hoy. Y precisamente ahí es donde vamos a ir, y por eso quiero señalar el segundo punto en esta mañana: los discípulos en la madrugada con Cristo. Ahí versículo 48 nos dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los romanos llevaban el tiempo en vigilias, y ellos separaban la vigilia de la noche en 4 vigilias. La cuarta vigilia abarcaba entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que en algún momento de ese horario, entre las 3 y las 6 de la mañana, probablemente cuando ya había un poquito de luz, no sabemos exactamente, en algún momento de ese horario, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y la razón por la que Jesús vino a ellos andando sobre el mar se nos dice ahí claramente en el versículo 48, los vio remar con gran fatiga. Así que Jesús no estaba siendo indiferente, hermanos. Qué gozo es saber eso. No estaba el Señor allá a la distancia, nomás viéndolo, diciéndome, ay, cómo están batallando. Él los vio batallando y dijo, voy a ir a ellos. El texto griego nos permite eso, entender que así era la cosa. Viéndolos así, fue que él dijo, voy a ir a ellos. Lo extraño es una palabra que aparece ahí. Esta palabra, dice un hermano, son las palabras chiquitas las que nos causan tanto conflicto en toda la Biblia. No son los grandes versículos, pero son las pequeñas palabras las que nos causan conflicto. Y aquí hay una de esas. Dice que quería adelantárseles. A ver, pastor, acaba de decir usted que Jesús los vio fatigados y fue a ellos, y ahora nos dice que cuando los vio entonces quería írseles por delante. ¿Cómo está eso? Si usted lee la Biblia textual inclusive dice que les hizo ademán de que se iba a seguir más adelante. Ya me imagino la Biblia textual imaginando la escena de diciendo Jesús, nos vemos, yo voy para allá. El texto griego no nos permite para nada hacer esa clase de traducción, pero sí dice que se les quería adelantar, que quería pasar delante de ellos.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Acaso Jesús quería jugarles una broma? Quería verlos asustados ahí viendo que Él estaba caminando, entonces que ellos se pusieran a gritar como locos, cosa que en realidad sucedió. ¿Quería Él hacerles esa clase de broma? No, hermanos. Tenemos que entender la palabra ir delante de, como en algunas ocasiones aparece en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan el episodio de Moisés. Cuando Moisés va al Señor y le dice: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice: mira, Moisés, voy a pasar todo mi bien delante de ti. Y cuando haya pasado, entonces la idea de pasar delante, de acuerdo a ese texto en Éxodo capítulo 34, es que Dios iba a mostrar su gloria, pero Moisés le iba a ver pasando delante. Él iba a poder contemplar la gloria y la majestad de Dios en ese momento. También usted quizá pueda recordar al profeta Elías. Cuando llega Elías al monte allí, y entonces Dios pasa delante de él. Y la idea es contemplar la gloria. Así que cuando Jesús va a pasar delante de ellos, llega a ellos, los ve y dice que va a pasar delante de ellos, la idea que debemos de entender aquí es: Él va a revelar su gloria ante ellos. Esa es la idea. ¿Y qué quería revelar Jesús con este milagro? Quería revelar lo que Job 9:8 dice: Él solo extendió los cielos, hablando de Dios, y anda sobre las olas del mar. Solo Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el único que puede caminar sobre el mar. El Salmo 77:19 también dice: en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Habla de Dios. Isaías 43 del 15 al 16 dice: yo soy el Señor vuestro santo, el creador de Israel vuestro rey. Así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Así que el hecho de que Jesús caminara sobre las aguas lo señalaba directamente como Dios hecho carne. Y si usted tiene algún conocimiento de teología, a eso se le conoce como una teofanía, una revelación de Dios allí. Qué importante era eso, cuando las personas consideraban que Jesús era solamente un profeta. Qué importante era para los discípulos ver que Jesús no era un rey que ellos podían usar a conveniencia. Qué importante era para ellos reconocer que quien estaban siguiendo, a quien escuchaban cada día cuando se sentaban, era nada menos que Dios mismo hecho hombre. Además debemos saber algo, hermanos. El mar, en muchas partes de la Escritura, el mar está asociado con el caos. Génesis 1:2 nos dice que las aguas cubrían la superficie de la tierra. En Génesis, cuando Dios manda el diluvio, las aguas nuevamente llenan toda la tierra, volviendo a recordar esa situación de caos que había antes de la creación ordenada que hizo Dios. Y en otros pasajes nos dice que los impíos son como el mar en tempestad. Así que el mar es muchas veces asociado con el caos. Y el que Jesús camine sobre el mar revela su poder sobre el caos, su autoridad sobre el caos. Cristo tiene su pie en el cuello del caos, si podemos decirlo así. Él es victorioso sobre toda catástrofe, sobre toda cosa caótica en este mundo, sobre todo lo que sucede, sobre esta pandemia. Cristo es Señor. Esa es la idea que transmite este gran milagro. Y esto es lo que la iglesia necesita ver en nuestros días. Esta es la imagen que usted y yo necesitamos ver. Es fantástico el papel que están haciendo muchos líderes alrededor del mundo. Es increíble
la dádiva y la generosidad de muchas personas cercanas a nosotros y filántropos que están ayudando para desarrollar una vacuna. Es increíble lo que se está haciendo también de parte de autoridades. Pero todos ellos van a morir y van a perecer. Nosotros como iglesia debemos tener la mirada en aquel que vive y reina para siempre. Y la imagen que debe estar impresa en nuestras mentes y corazones es la de Cristo caminando sobre las aguas. Él tiene autoridad sobre el caos. Esa es la imagen que usted y yo debemos de tener. Lamentablemente los discípulos no reaccionaron así. En lugar de verle y admirarse, decir: Señor, ¿quién como tú? Nos dice versículo 49 hasta el 51. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritar, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Así que por lo que podemos ver en este versículo, ya existía la creencia en los fantasmas desde bastantito tiempo. Y se creía probablemente que ya sea que un espíritu había llegado allí, alguien de la muerte había llegado y se les había presentado, o inclusive un demonio se les estaba presentando. Miren nomás con qué estaban comparando a nuestro Señor, los discípulos. Y por eso es que ellos empiezan a gritar allí. Y les confieso, yo tal vez no lo hubiera hecho mejor, ¿verdad? Tal vez yo hubiera gritado más fuerte que Pedro, o no sé, que alguno de ellos. Tal vez no lo hubiera hecho mejor que ellos. Pero el caso es que ellos no reconocieron quién estaba allí. Por eso fue necesario que el Señor les exhortara, les dijera: tengan valor. Y es ahí donde ocurrió el episodio narrado por el evangelista Mateo, donde Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y ya vemos que Pedro caminó, vio los vientos, se empezó a hundir, y entonces el Señor lo rescató e inmediatamente los dos subieron en la barca. No se menciona aquí en Marcos, aun cuando Marcos muy seguramente fue un discípulo muy cercano a Pedro. Y algunos comentaristas dicen esto: Pedro le dijo a Marcos que no agregara esa parte porque le daba mucha vergüenza. No lo sabemos por seguro, pero Mateo sí quiso exponer a Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dijo: nada más que sí, está bien, agrega cuando yo negué al Señor, pero esa parte está muy vergonzosa, no me agregues más vergüenza a mi historial, ¿verdad? No digas ahí que tuve falta de fe. Pero el caso entonces es que ellos ya subieron a la barca, y después de esto nos dice que los discípulos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En el relato de Mateo dice que inclusive le adoraron como el Hijo de Dios. Sin embargo, parece que Marcos llega más al fondo del asunto, y él dice que el asombro y la maravilla de los discípulos solo revelaba lo profundo de su incredulidad. ¿Pero cómo? Pero si ellos están asombrados, ¿por qué revela su incredulidad? Precisamente por eso. Porque ellos no esperaban ni pensaban que Jesús tuviera autoridad sobre el mar. Entonces, por eso ellos se asombraron. Y eso revela la profundidad de su incredulidad en el corazón. Por eso nos dice en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que tal parece que el versículo lo que nos está diciendo aquí es: entender el milagro de los panes era un prerequisito para entender este segundo milagro. Usted no los puede separar. Mi duda es: ¿qué tiene que ver la multiplicación de unos panes con que Jesús camine sobre el mar? ¿Cómo pueden estar conectados estos dos eventos? Bueno, está la respuesta sencilla y está la respuesta difícil. La sencilla, pastor, ¿verdad? La respuesta sencilla simplemente es: los discípulos debieron de ver que para Jesús no había imposibles.
si Él podía alimentar a una multitud, seguro que podía hacer cualquier cosa, como andar sobre el mar. Esa es la respuesta sencilla. La respuesta difícil es lo que también nos decía nuestro hermano Robert. Cuando Jesús hizo este milagro de la alimentación, eso estaba recordando al Éxodo, cuando Dios alimentó al pueblo en el desierto. Durante 40 años a estos 2 millones o 3 millones de personas que iban caminando. Entonces, ¿cómo se relaciona que Jesús caminó sobre el agua con lo que también enseña la multiplicación de los panes en el Éxodo? Y no son pocos los que en el día de hoy dicen que cuando Jesús caminó en el agua, Él estaba mostrando un paralelo cuando el pueblo de Israel caminó y atravesó el mar allí en Éxodo capítulo 14. Solo que Jesús no tuvo necesidad de abrir el agua, pues Él atravesó el mar por encima. Entonces, si la multiplicación de los panes señalaba que Jesús era mucho más grande que Moisés, este milagro de Jesús caminando sobre el agua podría estarle mostrando a los discípulos que Él venía a traer un evento mucho más grande e importante que el Éxodo, más importante que una liberación física. Jesús estaba mostrándoles que se estaba desarrollando una liberación espiritual, liberación del pecado, liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte y del dominio de Satanás. Pastor, eso está muy rebuscado, por eso le dije, es la respuesta difícil. En cualquiera de los casos, los discípulos no entendieron ni una ni la otra. ¿Por qué? Nos dice, sus corazones estaban endurecidos. ¿Cómo se endurece un corazón, pastor? Sencillo, hermanos. Cuando usted tiene una idea que la pone por encima de la palabra de Dios. Cuando usted dice, sí, ese versículo dice eso, pero yo creo, cuidado con eso. Porque usted está poniendo una idea por encima de la verdad revelada de Dios. ¿Y qué estaba sucediendo con los discípulos? Bueno, no es tampoco una novedad. En muchas otras partes nos dice que los discípulos se querían ver que Jesús iba a ser un rey y ellos se querían sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que en la mente de ellos no estaba ninguna otra idea que Jesús como un líder político. Y si te aferras a esa idea, entonces no puedes entender que Jesús era más que un líder político. Jesús era Dios hecho carne. ¿Por qué ellos no entendieron el milagro? Por eso, porque se aferraron a su idea, aunque más adelante vemos que ellos cambiaron de parecer. Esto debe de servirnos de una lección también para nosotros, hermanos, de tener bien en claro y mucha humildad que debe ser la palabra de Dios la que informe, la que regule, la que dicte lo que debe creer nuestra mente, y no nuestra mente la que debe de imponer sus ideas a lo que Dios diga. Pero quiero empezar a concluir con este mensaje en esta mañana. Ya iniciamos la tarde también. Aquí hemos visto a los discípulos en medio del mar. Ellos están en primera instancia sin Cristo, en medio del mar, en la oscuridad, remando, fatigados porque el viento les era contrario, batallando, cansados, sin tener muchos resultados. Y hemos visto la siguiente escena donde vemos a Cristo revelando su gloria, revelándose a sí mismo como el Dios hecho carne, trayendo paz, animando los corazones, confrontando la incredulidad. Y a mí me parece claro, hermanos, que este es el mensaje que necesita escuchar la iglesia en el día de hoy. Necesitamos tener la imagen de Cristo caminando sobre las aguas en nuestra mente y corazón. Que mientras usted ve las noticias y que si el día de mañana o el día de hoy o en 5 días escucha otra clase de cosas, salió un nuevo virus, salió alguna nueva cosa, pueda decir, Cristo camina sobre las aguas. Él tiene autoridad sobre el caos. No hay nada que le sorprenda. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh, gracias, Dios bendito.
Señor grande y glorioso, vemos en el testimonio de las Escrituras el testimonio confiable de quién es Jesucristo. Hoy, Señor, si hay alguna idea que tiene nuestros corazones endurecidos, si hay alguna cosa que nos hace pensar, Señor, o que no nos permite ver su gloria, ver a Cristo exaltado y glorioso, reinando, gobernando sobre todo caos. Si hay algo, Señor, por favor, quítelo. Su iglesia necesita ver a Cristo, contemplarla a Él, aquel que dio su vida en un madero, que resucitó y que está victorioso. Oh Señor, ayúdenos, por favor. Se lo pedimos en su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.